Bueno, vamos a empezar. Hace unos años, específicamente en el 2012, una empresa bien grande con un producto de uso bien, de consumo, de muchas personas consumían esa aplicación, su aplicación, tenía un problema. Y para resolver ese problema, lo que hicieron fue que crearon una tecnología. Esa tecnología, que luego la hicieron open source, la abrieron al mundo, es de lo que vamos a hablar hoy. O sea, esa empresa es Facebook, el producto, o ahora conocido como Meta, específicamente esta tecnología se llama GraphQL. Entonces, vamos a ver hoy qué es GraphQL, qué nos puede ayudar a hacer, y específicamente lo vamos a hacer utilizando el lenguaje que tanto nos gusta, Python. ¿Quién dice que no? Nicole, el que levante la mano me lo saca, por favor. Y vamos a estar utilizando un framework que está teniendo muy buena acogida en el mundo de los microservicios, que es FastAPI. Por casualidad, ustedes saben que el creador de FastAPI es colombiano, ¿verdad? Ok, y está aquí, lo tenemos como keynote. Qué emoción. Entonces, mi nombre es Andrés Pineda, como decía Nicole, soy Senior Cloud Developer en AFL. Soy contribuidor open source, me encanta todo lo que tiene que ver con comunidad. Actualmente colaboro con diferentes comunidades como la que son Python SDQ, que recientemente salió, PyCon Latam, Real Python. Colaboro de forma también con Real Python. Si alguno ha leído alguno de los blogs de Real Python, soy parte del equipo detrás de Real Python y por demás. Esas son mis redes, o mi red, pues si me quieren seguir. Bueno, pero ¿qué es GraphQL y qué vino a solucionar? Específicamente, GraphQL lo podemos partir en dos partes. GraphQL podemos decir que es ese lenguaje que nos sirve para hacer queries, consultas desde el lado del cliente. Esto a veces se confunde cuando vemos GraphQL y vemos una gráfica conectada directamente a una base de datos, aunque sí, regularmente así es como funciona, no es necesariamente para lo que GraphQL fue pensado. Por otro lado, más adelante vamos a ir viendo más sobre arquitectura. Por otro lado, tenemos que GraphQL es ese entorno de ejecución que puede responder a esas consultas que vienen desde el cliente. Con esto, le estamos permitiendo a nuestros clientes poder definir cuál es la data que ellos realmente necesitan. O sea, si conocen de RESTful APIs, donde nosotros definimos un endpoint, y ese endpoint nos retorna toda la data que la persona que desarrolló REST decidió que era lo importante. Si necesitamos más información, entonces tendremos que continuar haciendo otros pedidos hacia el servidor. También lo contrario, donde tenemos un REST que tiene data de más, y nuestros clientes, quizás lo que necesitemos es uno o dos de esos campos, lo que se llama overfetching and underfetching, es trayendo de más o trayendo de menos, si lo aplatanamos. ¿Cómo dicen ustedes a las expresiones cuando son locales de Colombia? En dominicano decimos aplatanar la expresión porque es de plátano. Entonces, en dominicano ama mucho el plátano. Quizás ustedes, ¿cómo le dicen? Lo arpeamos. No sé, alguien me dice después más tarde. Entonces, haciendo énfasis en la parte de tipado, porque una de las cosas que hace GraphQL grandioso, aparte de lo que mencionábamos hace unos segundos, también es la parte del tipado, donde nosotros podemos definir, se define un esquema, más adelante vamos a ver cómo se definen los esquemas, que se habla de tipos, y todo el que ha usado FastAPI sabe que una de las cosas que hace FastAPI grandioso también es que tiene tipos. Entonces, yo digo que una muy buena combinación cuando tenemos FastAPI de un lado y cuando tenemos GraphQL del otro lado. Entonces, GraphQL, así como que un pequeño summary, creado por Facebook en 2012, ahora llamado Meta, puesto open source en el 2015, soportados por muchos lenguajes. GraphQL necesita clientes, necesita implementación de cada lenguaje, pero ahora mismo creo que todos los lenguajes lo soportan. Está basado en tipos, como pudimos ver, y ahora es parte de la fundación GraphQL.org, es una organización. Facebook en el 2018 decidió sacarlo de lo que es Facebook y hacerlo público para que tuviera mejor adopción. Y funcionó. Porque GraphQL a lo largo desde sus inicios fue bien adoptado por diferentes empresas
grandes y pequeñas. Lo que causó un problema que vamos a ver más adelante. GraphQL soporta, sí, principalmente queries, mutations y subscriptions. Así a grosso modo, porque esta charla no es sobre GraphQL, pero cómo podemos implementarlo encima de FastAPI. Con queries nosotros traemos data. Con mutation nosotros modificamos data. Y con subscriptions nosotros creamos eso mismo, una suscripción con el servidor para que sea el servidor que nos indique cuando un valor cambia. Con WebSocket. Entonces, tú abres un canal y subscription te permite saber que hay un cambio y tú no tienes que estar haciendo pooling de la información. Entonces, ¿cómo se ve GraphQL? GraphQL, yo espero, ¿se ven bien los slides? Ok, qué bueno. Entonces, de este lado tenemos la parte que es el servidor. ¿Cómo se configura el servidor? Tenemos la definición de un tipo, que como pueden ver, cada elemento, cada field de ese tipo tiene un tipo asociado a él. Los tipos que podemos ver en GraphQL son enteros, string, ¿cómo se llaman esos tipos? Gracias. Y también tenemos unos tipos especiales que son lo que se llaman query, mutation y input types. Más adelante también vamos a ver en detalle. Esto es la parte del servidor. En la parte del cliente, cuando estamos ejecutando esa consulta, lo tenemos como si fuera de aquel lado. Nosotros aquí definimos en el query un endpoint, un método que va a retornar una colección de talks. Esto, digamos, si nosotros queremos esquematizar una conferencia, una charla de una conferencia, nosotros tendríamos talk, tendríamos el ID, el título, el speaker, tendríamos el tópico y tendríamos la cantidad de attendees. Entonces, si nosotros necesitamos métodos, exponer métodos para que nuestros clientes puedan consultar esa data, nosotros lo creáramos de esta forma. Porque recuerden que queries son para consulta y mutation para modificar. Entonces, de aquella forma nosotros podemos indicar, queremos las charlas, vamos a ejecutar y queremos únicamente el title. Únicamente el title. Si mañana un cliente, el que está consumiendo aquel query, el que está utilizando ese query, mañana él decide que no solamente necesita el título, también necesita el speaker, lo único que tiene que hacer es modificar el query. El servidor no tiene que modificar nada, porque ya en el servidor ya definimos todo lo que podemos enviar. Entonces, esa es la ventaja. Como le decía, en REST esto no es posible. Talks allá, acá, aquí, lo que está definiendo es el método, que es este método que estamos especificando. A diferencia de REST, que no debería mencionarlo porque hay un slide que va a hablar de las diferencias. Vamos a seguir hacia adelante, pero ¿qué vino a solucionar GraphQL? Bueno, GraphQL simplifica la tarea de combinar datos de múltiples fuentes. Por eso le decía que cuando veo GraphQL, el logo en una gráfica, y veo la base de datos, puede dar una mala impresión. No es que GraphQL va a la base de datos directamente a hacer el query. Para eso existen SQL. GraphQL no viene a reemplazar SQL. GraphQL inclusive está un layer mucho más arriba, más cerca del cliente. Entonces, también GraphQL nos permite, como está cerca del cliente, agregar o combinar múltiples fuentes de datos. Dígase que nosotros con GraphQL pudiéramos tener diferentes clientes conectándose a nuestro servidor y ese servidor, cuando se hace una consulta, nosotros podemos conectar a diferentes lugares. Dígase, imagínese un e-commerce que tiene un GraphQL, por ejemplo Shopify, es algo parecido a lo que voy a mencionar, se conecta al endpoint. Cuando se va a hacer una compra, necesitamos autorizar una tarjeta de crédito. Y uno de esos REST API puede ser sencillamente Stripe, donde nosotros necesitamos validar que la tarjeta de crédito está bien como parte del mismo request. Si esto fuera REST, si tuviéramos que hacer varios requests en serial o utilizar algo conocido como un middleware, que sea el que se encargue de hacer todos esos requests por nosotros. Entonces, eso, nosotros esta data que viene acá, la agregamos y podemos retornar un solo resultado al cliente, sin que el cliente necesite hacer varios pedidos subsiguientes. Lo bueno y lo no tan bueno.
Yo tenía una lista aquí de ventajas y desventajas de GraphQL, pero intencionalmente la dejé en blanco, la borré. ¿Por qué? Porque yo quiero que sean ustedes los que evalúen si las cosas buenas y las cosas no están buenas. ¿Qué está pasando con GraphQL ahora mismo? Es que hubo un auge muy grande cuando salió. Muchas personas entendían que GraphQL iba a ser la solución a los problemas que ellos tenían y resultó no ser eso. Entonces, ahora mismo ese auge bajó. Quien lo necesita lo sigue utilizando, pero hay muchas personas que hicieron el cambio, ahora están volviendo para atrás a REST, que están hablando mal de la tecnología. Y fue simplemente por una mala decisión. Por eso entonces, yo lo que diría, que ustedes evalúen, ustedes busquen qué tan bueno puede ser para sus proyectos. Le puedo decir que tiene muchas bondades, de las que hemos mencionado, que usted puede dejar que el cliente sea quien defina qué es la data que quiere recibir, el tema de los tipos, el tema de que está basado en estándares. Tiene otras cosas que no son tan buenas, pero esas cosas que no son tan buenas es porque lo va a poner a trabajar quizá un poco más que lo que usted trabajaría con REST y quizás no se acople directamente al esquema que tienen ustedes en sus empresas o en sus proyectos. Por eso se los dejo de tarea. Si me encuentran en Twitter, me dicen, mira, encontré que quizás a mí no me funciona. Gracias por la charla, pero no es lo mío. Pero quizás sí. Y si me lo dejan saber también. Entonces, GraphQL versus REST. Así súper rápido para saber cómo se diferencia uno entre otro. O sea, REST es basado en recursos. Ustedes recuerdan REST, ustedes quieren algo, ustedes dicen items o productos /ID. Te da el producto que es ese ID y es único. ¿No? Los recursos no se pueden repetir. REST es fácil de usar. REST tiene muchísimo tiempo usándose y también es fácil de implementarlo y no necesita de librerías. REST es agnóstico a los lenguajes. REST usted lo implementa y el que está leyendo REST no necesita tener nada para poder consumir esa data, que con GraphQL no es el caso. Y posee una interfaz uniforme. En el caso de GraphQL, tenemos una única entrada. GraphQL no posee endpoints. GraphQL posee un solo endpoint, una sola entrada, y dentro de esa entrada tenemos muchos métodos. Si se recuerda la definición, en el query había dos, había talks para buscar todas las charlas y había talk para buscar una charla por un ID específico. GraphQL permite ser flexible para extraer datos, cosa que no tenemos de este lado. Esquema con tipado fuerte. Puse fuerte con F mayúscula, no era el caso, fue un error mío. Pero sí es bueno que se haga entonación en la palabra tipado fuerte, porque como vimos, nosotros el esquema lo definimos con tipos. Y no podemos desde el cliente mandar tipos que no sean soportados por el esquema. El mismo cliente nos rebota. Es cierto que ahora con REST hay formas de hacer algo parecido con OpenAPI, pero GraphQL lo tiene desde sus inicios y soporta introspección. Gracias a que tiene tipos, es fácil saber cuál es la definición. Una de las cosas que también pudiera ser uno de sus desventajas, pero no vamos a hablar de desventajas porque ustedes son los que van a investigar. Entonces, este cuadro aquí no es más que las cosas que tienen en común. Tienen mismos principios de arquitectura. Los dos están corren sobre HTTP regularmente. JSON como formato de transferencia. Es cierto que REST también puede retornar XML, pero ¿quién retorna XML en estos días? Nadie. Uno lo menciona para que si hay alguien nuevo no se lleve una mala impresión, pero JSON es el lenguaje de la web, el lenguaje de data de la web. Y middleware y extension, tanto GraphQL como REST permiten que se agreguen middlewares, o sea, servicios que van a estar delante de los servidores, de los servicios GraphQL para nosotros poder agregarle extensiones. Entonces, vamos a entrar a la fase API. Volvemos a GraphQL en un momento. Fase API, un framework rápido, alto rendimiento, fácil de construir, fácil de usar, basado en anotaciones de tipos, lo que se conoce como type hints, y en los tipos estándar de Python. Entonces, fase API, como mencionaba, ha tenido auge desde hace tiene varios años con un buen auge porque sus bondades son muchas. O sea, una persona que nunca haya hecho un servicio REST o un API
hacerlo con Fast API es fácil. Lo que son data science aquí, que tienen que mostrar data de los resultados que hacen, pueden usar Fast API sin problema porque es fácil de usar. Rápida ejecución, rápido de programar, reduce errores al programar. Son de las bondades que tenemos con Fast API. Para mí, de mi favorito es robusto y es que basado en estándares. Fast API, out of the box, introduce estándares por nosotros cuando nosotros creamos un API. Uno de esos estándares, bueno, cuando nosotros creamos un Hello World con Fast API, nosotros lo único que necesitamos es esto. Por eso se dice que es fácil de usar y como tiene tipos, es basado en tipos, no nos permite hacer cosas que no debemos. Esto es un Hello World o un Hola Mundo con Fast API. Sin esto ya simplemente sin hacer más nada nos da el server, nosotros solamente tenemos que correrlo y nos da la información que retorna, o sea, el output, y también nos da la documentación. Ese es uno de los estándares. Son muchos los estándares que soporta. Pero uno de los estándares es el del Open API, en donde nosotros podemos documentar nuestros API simplemente con crearlos. Inmediatamente nosotros cambiamos el endpoint, automáticamente la documentación se cambia. Y eso lo ofrece Fast API. Entonces, un ejemplo no tan hola mundo con Fast API, aquí estamos usando diferentes características del lenguaje. Aquí estamos usando tags que nos permiten agrupar endpoints en la parte de Open API, lo vamos a ver en las siguientes slides. Aquí estamos usando async, los que trabajan con async await saben quizá lo difícil que puede ser implementarlo. Fast API lo hace por nosotros. Aquí estamos trabajando con excepciones, manejando errores. Si ocurre un error, nosotros estamos retornando una excepción que al final se convierte en un 404. Y este 404 significa not found cuando estamos hablando de HTTP code y demás. Entonces, estamos trabajando con tipos acá donde estamos indicando que retornamos un producto. Y aquí le estamos diciendo que estamos recibiendo un entero. Le mencionaba que con el Open API es posible nosotros no enviar data que no se pueda y Fast API también se aprovecha de sus estándares. Entonces, Fast API nos resuelve muchas las cosas. Hemos visto ya Fast API, hemos visto un poco de lo que es GraphQL. Entonces, vamos a ver cómo nosotros podemos integrar una con la otra. Deberían darme 5 minutos más por los problemas técnicos. Pero, entonces, como Fast API está basado en estándares, específicamente el estándar es ASGI, es bien sencillo integrar librerías que también implementen ese estándar. Una de las librerías, la lista de librerías que tenemos disponible para implementar GraphQL en Python son estas 4. Y estas 4 ustedes lo buscan en la documentación de GraphQL, graphql.org, o en la documentación de Fast API. Que por cierto, la documentación de Fast API es una de las mejores, está en español. La gran mayor parte de las páginas está en español, así que aprovechenla. Entonces, la que vamos a usar específicamente para estos ejemplos es la de Strawberry. Strawberry es una librería de GraphQL para Python diseñada para desarrollo moderno. Está basada en tipos. Entonces, estamos hablando que tenemos tipos en Fast API, tenemos tipos en la librería que estamos usando para implementar GraphQL y tenemos tipos en el cliente o en el esquema que va a recibir el cliente. Entonces, eso nos da un ambiente tipado en todas partes, porque sabemos que nuestra base de datos también tienen tipos. Entonces, las bondades de Strawberry, basada en tipos, extensible, soporte a genéricos, soporte a data loaders, tiene una extensa comunidad y bien activa, igual que Fast API. Entonces, hacen que haya un match casi perfecto. Integración con muchos frameworks. Entonces, nuestro proyecto, si nosotros usted tiene un proyecto con Fast API y ya quieren agregarle la funcionalidad para Strawberry, lo único que tienen que hacer es instalar su dependencia, específicamente la de Fast API. Entonces, él va a traer ya que una vez lo instalamos, nosotros vamos a poder utilizar los métodos y clases y funciones que tienen disponible. Por ejemplo, si estés modificando el mismo Hello World que vimos anteriormente, aquí vemos como nosotros estamos importando el Fast API, el router,
que es el que nos va a permitir nosotros poder agregarle hacerle un append al router para que FastAPI pueda escuchar llamadas GraphQL desde directamente. Fíjense algo curioso, que hemos dejado la parte REST. Quiere decir que nosotros podemos tener un servicio FastAPI que te retorne REST y que uno de sus endpoints sea GraphQL. Y eso lo podemos hacer directamente, fácilmente, como lo estamos haciendo acá. Entonces, cuando corremos a esa aplicación, nos retorna esto. Les había mencionado que REST no necesita de clientes. Usted puede usar curl, usted puede usar cualquier línea de comando para traer los datos. En el caso de GraphQL, usted necesita de un cliente. Recientemente agregaron soporte a curl, aunque no lo he usado tanto, pero regularmente se utiliza GraphQL, que es una interfaz gráfica que permite ustedes probar sus queries. Como nosotros vimos más detrás, cuando corrimos la parte del REST, aquí estamos haciendo lo mismo, pero desde el punto de vista de GraphQL. Nosotros estamos llamando el método, que fue el que definimos aquí, el query hello, y él está retornando un string. Súper sencillo. Vamos a ver cómo se puede hacer un poquito más funcional. Bueno, GraphQL, GraphQL necesita un esquema, y ese esquema es el que define el shape, la forma de la data que se retorna. Entonces, ese esquema se puede hacer de dos formas. Se puede hacer de forma, lo que se conoce como schema first. Primero hacemos el esquema y luego implementamos. Y hay otro que es el que soporta Strawberry, se conoce como code first, donde nosotros simplemente definimos con código Python. No tenemos que pensar en esto. Definimos con código Python y estos dos son similares. Uno hecho con el esquema, que es el global, el que usa la mayoría de las librerías, y el que define Strawberry. Yo personalmente prefiero aquel porque me mantiene en el mismo mundo Python. Entonces, hay varios tipos que son parte del esquema. Uno de ellos es el query. Como le habíamos mencionado, el query define exactamente cuáles son las consultas que están disponibles para los clientes. Aquí usted define, cada uno de estos son métodos que los clientes pueden llamar. La data que va a recibir, inicialmente es una lista de charlas, pero vimos que el cliente puede decir, no, de las charlas yo solamente quiero un campo en específico, o todos los campos. Existe también el tipo mutation. Este tipo define cuáles son las consultas de escrituras o los métodos de escrituras que están disponibles para nuestros clientes. Y aquí, de igual forma, cada uno de estos define una mutación específica. Esto es un método que sirve para agregar una charla, siguiendo en el mismo ambiente de la charla. Y esto es un método que sirve para cambiar un valor de una charla. Dígase cuando estos mutations importantes, que ustedes me imagino que entienden, que van a hacer lo que en REST tenemos como post, como delete, o el equivalente, y como, ¿cuál es el otro? ¿Están en esto? Gracias. Apláudanse ustedes mismos que están en esto. Entonces, desde esta mutación nosotros podemos hacer todos esos métodos. Podemos borrar, podemos insertar y podemos modificar. El tipo input nos permite los métodos organizar, crear un objeto especial que va a servir para nosotros mandar data hacia el servidor. Dígase entonces, si vemos aquí atrás donde teníamos diferentes campos como parámetros, usted lo puede especificar en un input y ese input usted lo cambia. Simplemente un objeto especial para ser enviado como input a nuestros GraphQL queries y mutations. Entonces, los resolvers, estos son tipos especiales que definen cómo se le llena la data a nuestros campos. Porque les había mencionado que la data no viene necesariamente de una base de datos. Dentro del resolver es que nosotros vamos a hacer la operación, sea llamar a base de datos con SQL Alchemy, o sea llamar a otro RESTful, o llamar a un API, o sea ejecutar un servicio. El que sea
la forma como usted está consiguiendo la data se van a hacer aquí en los resolvers. Los resolvers pueden existir de dos formas. Una es de esta forma, creando un método y luego utilizando el strawberry field que le estamos pasando como valor a este tipo. Y la otra forma es utilizando este annotation que nos permite crear automáticamente un método para hacer nuestro resolver. Cualquiera de los dos van a hacer lo mismo. Yo entiendo que este de aquí arriba es un poco más limpio porque va a permitir que nuestra definición de nuestro tipo sea más limpia. Entonces, conclusión, porque me quedan como un minuto. Ustedes saben que en nuestra carrera la palabra que más suena es depende. Y eso viene a que no existe una tecnología, no existe un patrón, una arquitectura que pueda servir para todos los problemas. Cada uno de los problemas va a requerir una solución distinta. Entonces, el día de hoy nosotros estuvimos viendo una posible solución para uno de sus problemas. Espero que la información que vimos aquí les sirva por lo menos de base para ustedes desde aquí entender si el día que decidan que GraphQL es su solución, ya por lo menos tengan una idea de por dónde empezar. Una última petición es la documentación de GraphQL, de Fast API. Mire ese mensaje en grande. Y soporta contribuidores. Así que, ¿quién se anota para que antes de que termine PyCon Colombia, nosotros se traduzca esa página? Es una sola página. El que se anote le puede escribir a Nicole. Nos sentamos en cualquier parte mañana y el domingo y hacemos que esto también esté en español. Entonces, con esto me despido y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Andrés, por